Estimados participantes del curso teórico-práctico de actualización en pacientes HIV-Sida en cuidados intensivos. Mi nombre es Raquel Rolé, soy bioquímica, especialista en bacteriología clínica y jefa del laboratorio de bacteriología del Hospital Muñiz. También me dedico a la docencia y en el día de hoy les envío mis más cordiales saludos, les doy la bienvenida a esta clase y agradezco a los organizadores de este curso por haberme invitado a participar en el mismo. El laboratorio en esta clase vamos a tener como objetivos presentar las especies bacterianas de mayor relevancia para el paciente que vive con el virus del HIV y que puede requerir internación en las unidades de cuidado intensivos. Revisaremos cuáles son los procedimientos que realizamos en los laboratorios de bacteriología clínica para poder llegar al diagnóstico etiológico en estas infecciones y analizaremos también cómo interpretar los resultados que aporta el laboratorio de bacteriología clínica. A su vez, para aquellas bacterias más relevantes o que habitualmente tenemos menos datos, presentaremos también nuestros resultados de sensibilidad antibiótica. Estas bacterias oportunistas que estudiaremos en esta presentación las podemos clasificar como las que tienen importancia en las infecciones respiratorias y aquellas que causan infecciones gastrointestinales o que tienen como puerta de entrada el tracto intestinal. Así revisaremos Streptococcus pneumoniae y su impacto en estos pacientes, particularmente en las infecciones invasivas, Haemophilus influenza y Rhodococcus equi. Y en el segundo grupo, Salmonella entérica, cuando causa infecciones invasivas, lo mismo que las especies de Shigella, Campylobacter y una bacteria que tiene impacto en los pacientes internados principalmente y por ende también en los pacientes con el virus del VIH que estén internados, que es Clostridioides difficile. Comenzaremos con Haemophilus influenza. Haemophilus influenza es un cocobacilo gram negativo exigente que pertenece a la familia Pasteurelaceae. Es una bacteria facultativa en cuanto a sus requerimientos de oxígeno y es camnófila, siempre necesita anhídrido carbónico. Haemophilus influenza es una especie que no crece en todos los medios de cultivo. No crece, por ejemplo, en el agar sangre, o sea que su recuperación de una muestra clínica exigirá el uso del agar chocolate. Esta bacteria, este cocobacilo gram negativo, es capsulado. Tiene una cápsula de polirribitol fosfato y es antigénica. Los antígenos la característica antigénica de esta cápsula polisacarídica permite clasificar Haemophilus influenza en 6 grupos, denominados de la A a la F. Pero también hay aislados que son acapsulados, o por lo tanto no van a ser tipables o no serotipables, y entre ellos vamos a encontrar cepas que tienen impacto para el paciente con VIH. Tradicionalmente estudiábamos a Haemophilus influenza como una bacteria causante de infecciones en la infancia, principalmente entre los 2 meses de vida y los 5 años, y su impacto en el paciente adulto siempre fue mínimo, hasta el advenimiento de la vacuna contra esta bacteria. La misma está dirigida principalmente al serotipo B, que es el serotipo más invasivo en el torrente sanguíneo. Los otros serotipos también pueden causar infecciones invasivas, como los serotipos A, C, D, E, F, pero su incidencia siempre ha sido menor que la del serotipo B. En cuanto a las cepas no tipables, principalmente que van a causar infecciones superficiales en mucosas, sobre todo en pacientes con EPOC, pueden producir exacerbaciones de bronquitis crónicas, infecciones en pacientes con fibrosis quística, también están descritos casos de neumonía,
pero principalmente en pacientes adultos que tengan factores de riesgo como enfermedades pulmonares previas, edad avanzada y sobre todo la infección con el virus del VIH o la enfermedad SIDA. En particular en el paciente y también el paciente alcohólico. El caso de la incidencia de Haemophilus influenza tipo B en la población pediátrica y particularmente en la población adulta ha cambiado a partir de la implementación de la vacuna. Y tenemos diversos trabajos, como el de SLAC, que nos hablan de los cambios en los serotipos, sean los serotipos que causan infecciones superficiales, como también en los serotipos causantes de infecciones invasivas. Particularmente en lo que hace al HIV, en este trabajo de SLAC, se destaca la diferencia de incidencia de Haemophilus influenza tipo B como causa de infección invasiva en niños menores de 1 año, y podemos ver un riesgo del 18% mayor en pacientes HIV positivos respecto a los infantes HIV negativos. En la casuística en nuestro hospital Muñiz, les muestro lo que encontramos en resultados de laboratorio. Esta casuística que les muestro en este momento es general. Saben que en nuestro hospital se atienden principalmente pacientes con VIH, pacientes que viven con VIH. Por lo tanto, esto va a sesgar nuestros resultados en lo que hace a la interpretación de los mismos en un contexto más general. Pero nosotros encontramos que en las muestras respiratorias bajas, en el 48% de los aislamientos, reconocemos que se trata de Haemophilus influenza. Si nosotros nos limitamos a lo que hace a las muestras respiratorias bajas de los pacientes que se atienden en terapia intensiva o en terapia intermedia o con asistencia respiratoria mecánica, sin discriminar si se trata de neumonías adquiridas en la comunidad o intrahospitalaria, en el total de nuestros aislados, Haemophilus influenza representa el 7% de las recuperaciones, de los rescates bacterianos. Si bien esta es una estadística de la década anterior, se mantiene en forma aproximada también en los valores actuales. Esto, ya les digo, es para pacientes que tienen procesos respiratorios adquiridos en la comunidad o intrahospitalario y independientemente de que fueran HIV positivos o negativos. Ahora, para mostrarle una estadística actualizada, les presento estos datos que son de los 2 últimos años completos, de 2022 y 2023. O sea, ya cuando el COVID no era tan significativo. Y acá, en las salas de DAYPIC, o sea, terapia intensiva, terapia intermedia y asistencia respiratoria, tuvimos 35 aislados procedentes de 32 pacientes, y esos aislados procedían de muestras respiratorias y también de hemocultivos. Tomamos a los pacientes para no duplicar los aislados, y en esos 32 pacientes encontramos que en el 90% de los casos estos aislados procedían solamente de muestras respiratorias, y casi en un 10% de los mismos, además de la muestra respiratoria, habíamos tenido el aislado del hemocultivo de la sangre. Vale decir que al menos en el 10% de los casos, nuestros aislados de Haemophilus influenza fueron aislados invasivos que produjeron infecciones invasivas. Las infecciones invasivas por Haemophilus influenza han ido aumentando con el tiempo. En general están relacionados a pacientes que tienen compromiso de base en su inmunidad, particularmente en la inmunidad de tipo celular. Hay diversos trabajos que avalan esto, y
ese aumento en la detección de Haemophilus influenza como causante de infección invasiva se ha dado gradualmente a través de los años, y a partir de la vacunación vemos que los serotipos no tipables han ido en aumento, ¿sí? Que están representados acá como las barras, la parte de las barras en gris o en negro, ¿sí? O sea que la vacuna efectivamente es eficaz contra el serotipo B, pero van aumentando las infecciones invasivas por otros serotipos no cubiertos por la vacuna, como el serotipo F, que vemos acá en la zona azul de las barras, y también las cepas no tipables, o sea, no capsuladas o con serotipos que no son detectados. Este cambio en los serotipos de Haemophilus influenza invasivos también vemos en otro trabajo, como el trabajo de Slack, por ejemplo, donde podemos ver los cambios graduales de los distintos serotipos y el momento de la implementación de la vacuna contra Haemophilus influenza B, cómo decae la cantidad de casos de infecciones invasivas por este serotipo, una caída brusca, pero se va observando simultáneamente un aumento gradual de las cepas no tipables. En esta imagen les presento un trabajo realizado con los residentes de infectología de nuestro hospital, donde se analizaron casos de neumonía con diagnóstico clínico radiológico de neumonía a partir de los aislados bacterianos que teníamos en el laboratorio de bacteriología a partir de muestras respiratorias y de hemocultivos. Se identificaron entonces desde los aislados a los pacientes y se buscaron las historias clínicas para confirmar aquellos pacientes que tenían el diagnóstico de neumonía. Y eran todos pacientes HIV positivos. Entonces, lo que encontramos fue que en este grupo estudiado, en esta muestra, Haemophilus influenza fue la principal causa de neumonía bacteriana. En el 48% de los casos con diagnóstico bacteriológico, Haemophilus influenza fue el agente causal, y vemos que Streptococcus pneumoniae estuvo en segundo lugar. A su vez, cuando analizamos la localización del paciente en el momento de la obtención de las muestras, el 56% eran pacientes ambulatorios, todos con HIV, pero vean que también habían pacientes internados en salas generales, pero también en terapias intensivas. Y de los pacientes internados en las salas de terapia intensiva e intermedia, el Haemophilus influenza representó la tercera parte de los que tenían aislados bacterianos. Vemos que Streptococcus pneumoniae compartió el mismo porcentaje en terapia intensiva que Haemophilus influenza. Estos resultados que les mostré recientemente actualizados ya tienen su precedente en un trabajo realizado por el Dr. De Bedia del Hospital Muñiz en el año 2005. El Dr. De Bedia buscó a pacientes, a 184 casos de pacientes con neumonía que estaban internados, y los clasificó como HIV positivos, HIV negativos, e integró la posibilidad de tener un diagnóstico etiológico y las distintas causas. Y vemos que encontró que Haemophilus influenza estaba presente como causa de neumonía en pacientes HIV positivos y negativos internados, estos son pacientes adultos, pero que la incidencia entre los pacientes HIV positivos fue del 13%, mientras que en el HIV negativo fue del 7%. O sea que en pacientes internados con HIV, Haemophilus influenza es más prevalente que en los pacientes
HIV negativos. Estos hallazgos también están expresados en otros trabajos, ¿sí? Como la mayor incidencia o la mayor predisposición que tendría el paciente HIV positivo a tener infecciones invasivas por Haemophilus influenza. ¿Cómo trabajamos en el laboratorio con las muestras respiratorias para hacer el diagnóstico de esta bacteria? Bueno, también además de trabajar con muestras respiratorias, como ya vimos, es una bacteria que puede ser invasiva en el paciente que vive con VIH y por lo tanto también la podemos recuperar de las muestras de hemocultivo. Pero comencemos con las muestras respiratorias. Si el paciente está en terapia intensiva, las muestras que vamos a recibir son las muestras de lavado broncoalveolar y aspirados traqueales eventualmente. Estas muestras se procesan haciendo exámenes microscópicos directos que nos permiten clasificar la calidad de la muestra y nos van a ayudar a integrar esa microscopía con el cultivo. Y también vamos a hacer cultivos. Los cultivos para los aspirados traqueales y los lavados broncoalveolares se hacen en forma cuantitativa y el punto de corte para dar valor significativo al aislamiento para el aspirado traqueal es de mayor o igual a 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por mililitro y para el lavado broncoalveolar mayor o igual a 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por mililitro. Para evaluar la representatividad de un aspirado traqueal desde el punto de vista celular, la muestra debe tener menos de 10 células epiteliales planas por campo y más de 25 leucocitos polimorfonucleares por campo. En cuanto al lavado broncoalveolar, idealmente no deben haber células epiteliales planas ni células bronquiales, pero lo que está estandarizado es que entre las células haya menos del 1% de células epiteliales planas y que hayan macrófagos que representarían a los macrófagos alveolares y nos hablarían de la procedencia alveolar de la muestra que procesamos. Entonces estos parámetros microbiológicos los vamos a integrar con el cultivo para poder interpretar y valorar. Si se procesara una muestra de esputo, Haemophilus influenza debe crecer como desplazante, o sea, prácticamente predominante en el cultivo en 4 estrías. Para ver cómo son estas colonias, que como ya les dije, crecen solo en agar sangre, en agar chocolate, no crecen en agar sangre, son estas colonias que pueden aparecer como grisáceas, en la placa inferior las ven como más separadas. Son colonias relativamente pequeñas, comienzan creciendo de manera puntiforme y pueden llegar a tener 1 milímetro, 1,5 milímetros de diámetro. Su identificación, bueno, se hace mediante la coloración de Gram, en la que vamos a ver cocobacilos gram negativos, y por que constatamos que crece en agar chocolate y no crece en agar sangre, salvo que pongamos una estría de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus produce NAT, que es uno de los factores de crecimiento que no tiene el agar sangre y que Haemophilus influenza necesita para desarrollar, y por ese motivo sus colonias van a aparecer en el agar sangre, pero en forma satélite a la estría de Staphylococcus aureus. Además de esta identificación relativamente sencilla de hacer, podemos pasar las colonias directamente por un equipo de espectrometría de masa y en cuestión de minutos obtener la identificación bacteriana para luego hacer pruebas de sensibilidad antibiótica. Existen equipos de PCR múltiple que permiten pasar directamente la muestra respiratoria y detectar así la presencia de Haemophilus influenza. Sin embargo, para muestras respiratorias hay que tener cuidado con la cuantificación. Y luego se harán las pruebas de sensibilidad antibiótica. También podemos hacer
tipificación serológica, enfrentando colonias o enfrentando muestras como el líquido cefalorraquídeo, suero u orina con anticuerpos específicos. Pero tengamos en cuenta que que estas pruebas van a ser positivas cuando tengamos cepas invasivas y que sean tipables, ¿sí? Hay equipos que pueden serotipificar los 6 tipos más frecuentes, pero ninguno puede tipificar a los no tipables. Así que su utilidad en la situación epidemiológica actual es muy limitada. Con respecto a la sensibilidad antibiótica de los aislamientos de Haemophilus influenza que tuvimos en las salas de terapia intensiva intermedia de nuestro hospital en los 2 últimos años, encontramos que el 22% de los aislados son resistentes a ampicilina, pero que esta resistencia se recupera con ampicilina sulbactama, con el inhibidor de beta-lactamasas. Hasta el momento, todos los aislados de Haemophilus influenza con resistente a ampicilina que hemos tenido fueron por producción de beta-lactamasa. Con respecto a trimetoprima sulfametoxazol, tenemos una resistencia alta, mayor al 30%, y este valor es muy elevado con respecto a otras publicaciones, pero posiblemente se deba al amplio uso de este antibiótico en los pacientes que se asisten en nuestro hospital. A continuación, vamos a ver características de Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria, un diplococo gram positivo, capsulado, que produce neumonías en pacientes con VIH con mayor frecuencia que en los pacientes adultos sin VIH, pero que además está relacionado a neumonías invasivas con bacteriemias, ¿sí? Entonces, en estos pacientes cobra más importancia lo que se denomina ENI o enfermedad neumocócica invasiva. Es un diplococo gram positivo, pero son cocos ligeramente alargados, por eso los denominamos como lanceolados, y son capsulados. Son bacterias alfa-hemolíticas que crecen en agar sangre, formando colonias con una depresión central. Cuando la cepa tiene mucha cápsula, aparecen colonias muy capsuladas y se identifican en el laboratorio por la sensibilidad al disco de optoquina. En lo que hace a nuestros hallazgos, en el trabajo que presentamos el año pasado en el congreso de nuestro hospital, Haemophilus influenza de materiales respiratorios está en el segundo lugar y representa el 17%. Recordemos que esto es de muestras representativas de pacientes procedentes de la comunidad e internados, sean HIV positivos o negativos. Cuando tomamos el total de aislados de pacientes internados en terapia intensiva, intermedia y con asistencia respiratoria mecánica, Streptococcus pneumoniae representa el 6% del total de aislados respiratorios. Y en los 2 últimos años encontramos Streptococcus pneumoniae en 12 pacientes internados en las salas de terapia intensiva o terapia intermedia y asistencia respiratoria mecánica. 5 fueron recuperados de muestras respiratorias y 7 de hemocultivos. Estos 7 pacientes que tenían aislamientos de hemocultivos tenían todos focos respiratorios. Si vamos a la casuística presentada por el Dr. Debedia en 2005, vemos que también el porcentaje de pacientes con neumonía de la comunidad internados con infección por Streptococcus pneumoniae, cuando son pacientes HIV positivos, ese porcentaje es muy superior al de los pacientes HIV negativos,
y esta diferencia fue estadísticamente significativa. O sea que la incidencia de infección neumocócica, de neumonía neumocócica, es mayor en el paciente HIV positivo que en el paciente HIV negativo. En el trabajo que presentamos en el congreso del año pasado en el Hospital Muñiz, vemos que en pacientes HIV positivos con neumonía, Streptococcus pneumoniae representa el 27% de los casos, y si el paciente está internado en terapia intensiva, ese porcentaje asciende al 33%. Como dijimos, Streptococcus pneumoniae es un diplococo capsulado y esa cápsula es antigénica. Sabemos que la vacuna antineumocócica está dirigida a formar anticuerpos contra ciertos serotipos de esa cápsula, ya que es el principal factor de virulencia de esta bacteria. Y ante ello, se realizó un trabajo años atrás en el que participaron infectólogos de las salas de terapia intermedia y de asistencia respiratoria mecánica de nuestro hospital, junto con algunos bacteriólogos, para evaluar cuáles son los serotipos de Streptococcus pneumoniae más prevalentes en pacientes que se asistieron en nuestro hospital, pero trabajamos siempre con cepas que habían producido enfermedades invasivas, que fueron aislamientos de bacteriemias, de hemocultivos o de líquidos cefalorraquídeos. Lo que encontramos en estos aislados fue que los serotipos 14, 1 y 7F incluían prácticamente al 50% de los aislados. Y si incluimos al serotipo 9F, teníamos un poco más de ese 50% de aislados. Pero lo cierto es que son 3 los serotipos más prevalentes: el serotipo 1, el serotipo 14 y el serotipo 7F en nuestra población. Cuando comparamos o discriminamos o estratificamos por HIV positivo o HIV negativo, nos encontramos con este gráfico. Las barras azules representan a los pacientes HIV negativos y las barras verdes a los pacientes HIV positivos. Como podemos ver, en los pacientes HIV positivos, el serotipo 14, uno de los más frecuentes, es mucho más prevalente que el serotipo 14, que en los pacientes HIV negativos. Sin embargo, esta diferencia del 16% en este grupo no fue estadísticamente significativa. Y si vemos qué pasó con el serogrupo 1, vemos que es mucho más prevalente en los HIV negativos que en los HIV positivos, y esta diferencia del casi el 30% sí fue estadísticamente significativa. Entonces, en lo que hace al HIV para nuestros hallazgos, encontramos mayor incidencia del serogrupo 14, también del serogrupo 6A, 9N y 9B en los pacientes HIV positivos que en los HIV negativos. Y es lo que tenemos acá. Además, vimos que el HIV era el factor de riesgo que estuvo en la mayoría de nuestros pacientes con enfermedad neumocócica invasiva, y que el serotipo 14 fue 5 veces más prevalente y con mayor riesgo de dar enfermedad invasiva y con riesgo de muerte que los otros serotipos en nuestra población. Otra bacteria que cabe mencionar es Moraxella catarrhalis. Es una bacteria con un potencial patogénico relativamente bajo, pero que puede expresar su presencia particularmente en pacientes con bronquitis crónica y también en pacientes con VIH. Y en algunos casos estos pacientes pueden requerir internación. Además, esta bacteria puede aparecer como una causa mixta, de etiología mixta, en pacientes con VIH
asociado particularmente a Haemophilus influenza, aunque la asociación puede darse también con otras bacterias. Haemophilus influenza siempre está involucrado en las etiologías mixtas. Rhodococcus equi es un cocobacilo o coco. En realidad es una bacteria que tiene una morfología cíclica. Cuando comienza a dividirse aparece como un coco y al ir desarrollando se va alargando. Entonces hablamos de esta bacteria como una bacteria con morfología cíclica que en su pared tiene ácidos micólicos, como los de las micobacterias, pero más sencillos desde el punto de vista estructural químico. Eso le da características muy particulares a esta bacteria. Es un microorganismo ambiental, se encuentra en los suelos y causa neumonías en los potrillos. Pero hasta los años 60 no se había detectado como una causa de infección en el ser humano. Excepcionalmente causa infecciones en el paciente inmunocompetente, pero es importante para el paciente inmunocomprometido, particularmente para el paciente con SIDA. En el laboratorio recuperamos esta bacteria que da principalmente neumonías y neumonías invasivas. También puede dar otras infecciones, a veces en partes blandas o infecciones ganglionares o meningitis, pero con una incidencia muy inferior a la neumonía y con la característica de su invasividad, como ya dije. Cuando lo aislamos en los laboratorios, generalmente la recuperamos de muestras respiratorias o de hemocultivos. En las muestras respiratorias, principalmente, lo vamos a identificar desde el cultivo y en algunas oportunidades desde la microscopía. Con la coloración de Gram no presenta particularidades importantes, pero con la coloración de Kim-Jun y algunas pocas veces con Sil-Nielsen, lo podemos ver como una bacteria cocobacilar o cocoide dentro de los macrófagos y con una tinción rosada porque es ácido resistente. Eso se debe a la presencia de sus ácidos micólicos en su envoltura. Esta bacteria tiene la particularidad de formar un pigmento, pero es un pigmento de intensidad variable. Generalmente es un rosa salmón, como pueden ver en las fotos, de distinta intensidad, y esa intensidad puede ir variando con el tiempo. Otra característica de los cultivos es que las colonias crecen de diferentes tamaños y en diferentes momentos. Y si en las muestras respiratorias nos vamos a guiar por la bacteria que sea predominante, esto puede confundir y llevar a pensar que son cultivos polimicrobianos sin una bacteria predominante o desplazante, y si no estamos advertidos de que el paciente es un inmunocomprometido, si tiene VIH y otros antecedentes epidemiológicos, como que es una neumonía de lenta resolución, que puede o no ser cavitada, en el laboratorio, en 24 o 48 horas, podemos pensar que se trata de un cultivo polimicrobiano y descartamos ese aislado. O podemos pensar que se trata de una bacteria corineforme que puede ser un contaminante, aunque últimamente estamos jerarquizando más a los corineformes, ¿sí? Entonces, esa dificultad en la morfología y en el tiempo que necesita esta bacteria para pigmentar, que es la principal alerta en el laboratorio, o que no veamos esos elementos ácido resistentes o no los sepamos reconocer en la microscopía, lleva a que pueda haber subdiagnósticos de esta bacteria. Entonces las claves acá para la recuperación son prolongar los cultivos para poder ver sus características y adquirir práctica en la visualización de las colonias y de la microscopía. También podemos recuperar de hemocultivos y las bacteriemias de esta bacteria pueden ser continuas o intermitentes. Por lo tanto, del set de hemocultivos que sembremos, algunas veces solo un frasco es positivo o ambos.
Bueno, lo cierto es que cuando un frasco se positiviza hacemos un repique y la bacteria en 24 horas puede crecer, pero no siempre va a estar pigmentada en 24 horas. Entonces, si hacemos un gram de ese cultivo y encontramos bacterias coriniformes, podemos pensar que se trata de un contaminante y descartar ese cultivo como contaminante. Entonces, nuevamente, estamos ante la necesidad en el laboratorio de hacer incubaciones más prolongadas, pero sobre todo de estar advertidos de los datos del paciente para que nos lleve a prolongar las incubaciones y así a poder recuperar y reconocer la bacteria, si es que la vamos a jerarquizar y la podemos identificar con distintas pruebas bioquímicas o con la espectrometría de masa que puede identificar correctamente a esta bacteria. Ahí tenemos pruebas que nos permiten la identificación, como la prueba de Camp reversa, que se forma como una punta de flecha de hemólisis, y el consumo de ciertos cristales como el de adenina, y la falta de consumo de otros como tirosina, xantina y hipoxantina. Rhodococcus beckii es una bacteria que causa infecciones de difícil resolución y entonces la sensibilidad antibiótica es importante, sobre todo de aquellos antibióticos que vayan a tener un efecto bactericida y que puedan alcanzar buenas concentraciones intracelulares, ya que vimos que la bacteria puede sobrevivir dentro de macrófagos. En la experiencia que tuvimos con unas 70 cepas aisladas en nuestro laboratorio, haciendo SIM, todas las cepas mostraron valores de SIM que podríamos considerar de sensibilidad para vancomicina e imipenem, que son algunos de los agentes que se usan como primera línea, y también a otros que pueden acompañar al tratamiento posterior o cuando el paciente se va a externar, como rifampicina y ciprofloxacina. ¿Sí? Así que esos serían los agentes más activos de los que hemos probado. También los aminoglucósidos tienen buena actividad. No hemos encontrado aislados resistentes a gentamicina. Ahora pasamos a ver las bacterias que están relacionadas con el tracto gastrointestinal. Y comenzamos con Salmonella. Salmonella es una enterobacteria, pertenece a la familia Enterobacteriaceae, y este género Salmonella incluye por ahora solo dos especies: Salmonella bongori, que se recupera de muestras de animales, y Salmonella entérica, que es la única especie que se recupera o que se considera por ahora patógena para el ser humano. Tiene 6 subespecies y tiene, como otros gram negativos, un antígeno O, que es diverso, es variable, y tiene, como es móvil, tiene flagelos, y se reconocen varios tipos de flagelos, en fase H1 y H2. Entonces, en base a las características antigénicas del antígeno O solamente, se reconocen más de 50 serogrupos. Pero al contemplar las características antigénicas del antígeno O, del antígeno H1 y H2, se reconocen más de 2.500 serotipos. Y esto lleva a bastante confusión y diversidad en cuanto a la clasificación de la bacteria. Pero estamos, y por ese motivo, y para tener un poco más de diferenciación y algún aporte epidemiológico y clínico, estamos acostumbrados a hablar de Salmonella y usar el nombre del serotipo, o a veces del serogrupo, como si fueran en realidad nombres de especies, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que especie es una sola, aunque en la jerga sigamos utilizando los otros nombres. Tenemos que diferenciar los serotipos TIFI y paratifi porque son los causantes de fiebres entéricas, infección de origen intestinal invasiva, que se puede dar en paciente inmunocomprometido y también en paciente inmunocompetente. O sea que ahí en esos serotipos no tendríamos diferencias. Sin embargo, el resto de los serotipos, que serían los que llamamos notíficos, causan salmonelosis, una enfermedad en el inmunocompetente de tipo intestinal y muy excepcionalmente invasiva. En cambio, en el paciente
con VIH, la salmonelosis se va a comportar como una infección invasiva. Se adquiere, igual que para el inmunocompetente, por vía digestiva, a través de la ingesta de distintos alimentos o agua contaminada, particularmente de aves, de carne de pollo mal cocida o de huevos. Y en el paciente con VIH, la frecuencia, como ya dijimos, de la infección invasiva por la salmonelosis invasiva es mayor. Se estima que el riesgo en el paciente con VIH de tener una bacteriemia por salmonela es 20 a 100 veces mayor que en el paciente sin VIH, y también la mortalidad es mayor, sobre todo en pacientes con bajo recuento de CD4. ¿Cómo recuperamos e identificamos salmonela en el laboratorio? Si la muestra es de hemocultivos, los hemocultivos se toman y se procesan por el método habitual, según lo que tenga cada laboratorio, y se incuban las botellas. Cuando las botellas se positivizan, tenemos dos alternativas. Si el laboratorio cuenta con los equipos en tiempo real, para hacer una PCR multiplex en tiempo real, la botella positiva extraída se recupera y se extrae una alícuota del caldo con la bacteria desarrollada y se inocula dentro de los pouch en los cuales se va a hacer la reacción. Dichos pouch se colocan dentro del equipo y se dejan para que al cabo de una hora o más, o varias horas, según el equipo que se utilice, se obtenga el resultado. ¿Qué resultado aportaría el equipo si el paciente tuviera una salmonelosis? Bueno, indicaría que se reconoció salmonela. Nada más que eso, eventualmente algún mecanismo de resistencia. Pero en lo que hace a la identificación de la bacteria, identifica como salmonela especie. No puede, sabemos que es especie entérica, pero no puede diferenciar serotipos. Independientemente de que se cuente o no con estos equipos automatizados, con el fin de recuperar el aislado, hacer otros estudios como los de pruebas de sensibilidad antibiótica, una alícuota del contenido del caldo positivo se va a extender para hacer una microscopía, un examen microscópico, y también se van a hacer cultivos. Estos cultivos, cuando positivicen, se van a identificar por métodos habituales, bioquímicos o por espectrometría de masa, según la disponibilidad del laboratorio, y se van a hacer pruebas de sensibilidad antibiótica. La espectrometría de masa en algunas oportunidades puede dar algún resultado del serotipo, pero la identificación más certera en cuanto al serotipo, se hace justamente por serotipificación. Muy pocos laboratorios tienen todos los equipos necesarios para todos los reactivos para hacer una serotipificación completa. La mayoría puede clasificar como un grupo A o B, y la cepa luego se deriva al laboratorio del Instituto Nacional Malbrán de referencia para hacer la serotipificación completa. También podemos recuperar salmonela de muestras de materia fecal o de otro origen, como muestras de absceso o algún otro líquido normalmente estéril. En estas situaciones, bueno, si vamos a recuperar de materia fecal, existen y tenemos los equipos de multiplex de PCR. Bueno, se puede hacer directamente desde la muestra de materia fecal y el resultado va a ser el de Salmonella sp, igual que vimos para los casos de bacteriemia. Se va a complementar el estudio con la bacteriología habitual, con la microscopía, el cultivo. Del cultivo se va a hacer la identificación, el antibiograma y la serotipificación, como mencionamos anteriormente. Y para las muestras habituales, para otras muestras, son muy pocas las que tienen equipos de biología molecular para trabajar directamente desde la muestra, por lo cual van a llevar el procesamiento habitual. Shigella
incluye otra enterobacteria, incluye 4 especies diferentes antigénicamente, y la transmisión se hace a través de los alimentos, como vimos para Salmonella, pero también está constatada, demostrada, la transmisión sexual entre hombres que tienen sexo con hombres. Esta bacteria también produce infecciones intestinales, infecciones disentéricas, diarreas disentéricas en el paciente inmunocompetente e inmunocomprometido, pero no es una bacteria invasiva para el paciente inmunocompetente. Hay casos de bacteriemias en pacientes pediátricos muy desnutridos, pero en pacientes con VIH sí es posible que cause infección invasiva. Bueno, la shigellosis se puede diagnosticar a través del hemocultivo entonces, pero siempre por los métodos habituales, ya que los métodos de multiplex, los métodos genéticos, no pueden diferenciar a Shigella. ¿Se puede recuperar de otras muestras y de materia fecal? Sí, por procedimientos similares a los que vimos para Salmonella, pero en el caso de la materia fecal, los equipos para materia fecal reconocen a Shigella, pero no la diferencian de Escherichia coli. O sea que el informe sale Shigella / Escherichia coli. Otro bacilo gram negativo es Campylobacter, ya no una enterobacteria. Es un bacilo gram negativo exigente, curvo, móvil, es microaerófilo, o sea que vamos a reconocerlo, a identificarlo, a recuperarlo en el laboratorio cuando lo incubemos en condiciones de microaerofilia. Esta bacteria causa cuadros de gastrointestinales, gastroenteritis, que generalmente se acompañan de la presencia de hematíes en la materia fecal. De hecho, algunos laboratorios de bacteriología clínica pediátrica hacen la discriminación de las muestras en las que se va a estudiar o no Campylobacter en base a la presencia de hematíes en la materia fecal. Uno de los factores de riesgo para que un adulto desarrolle una campylobacteriosis es la infección con VIH. Se estima que la frecuencia de campylobacteriosis en el paciente con VIH es 40 veces mayor que en la población general. Y otra característica importante es que son más frecuentes en el paciente que vive con VIH las infecciones invasivas, las bacteriemias por Campylobacter. Y acá vamos a hacer diferenciaciones en lo que hace a las especies de Campylobacter. Son diversas las especies, las más recuperadas de muestras clínicas son las que están en esta foto, pero quiero que hagamos hincapié especial en Campylobacter jejuni y en Campylobacter fetus. Campylobacter jejuni es una bacteria que da una enteritis aguda, pero generalmente no da bacteriemias en el paciente inmunocompetente. Si tomamos la población general, se estima que solo el 1% de las infecciones intestinales por Campylobacter van a llevar asociada una bacteriemia. Sin embargo, entre los pacientes que hacen bacteriemia, los pacientes con VIH son los que predominan. En cambio, Campylobacter fetus muy pocas veces da cuadros gastrointestinales, y si bien la puerta de entrada es intestinal, generalmente se detecta al paciente por sepsis y principalmente van a ser pacientes inmunocomprometidos, por lo cual la recuperación de Campylobacter fetus puntualmente va a darse de forma casi exclusiva en muestras de hemocultivos. Campylobacter es una bacteria que no está incluida en el estudio rutinario de la mayoría de los laboratorios clínicos de bacteriología. Por eso es importante, ante su sospecha, advertir al laboratorio para que lo ubique.
para que lo identifique. Como ya les dije, algunos laboratorios hacen como screening la búsqueda en materia fecal ante la presencia de matíes, pero también el conocimiento de los datos epidemiológicos o los antecedentes del paciente es sumamente útil para que implementemos en el laboratorio los métodos habituales o los métodos requeridos para su recuperación e identificación. Empezando por la muestra. Hay que tener precauciones especiales con la muestra, porque Campylobacter es un germen lábil y pierde viabilidad con rapidez. Sí, la muestra pueden ser las heces diarreicas, sí, pueden ser, pero esa muestra tiene que procesarse, tiene que llegar al laboratorio en forma inmediata y procesarse lo más pronto posible, para poder tener mayor sensibilidad en el cultivo. Si este procesamiento casi inmediato no se va a poder hacer, entonces es conveniente recolectar la muestra de materia fecal diarreica en un frasco estéril, pero después hisopar las áreas más sospechosas, o sea, sanguinolentas o más mucosas, y colocar ese hisopo dentro de un tubo con Caribler. Y ese hisopo en Caribler se puede conservar a temperatura de la heladera a 4 grados. A pesar de esa refrigeración, la muestra sí se mantiene viable, con Campylobacter viable, hasta 24 horas y no más. Con esa muestra se hacen exámenes microscópicos y cultivos, y los cultivos se hacen en medios especiales como el medio de Skid-Row, Laser y otros, o se pueden cultivar haciendo pasar las heces líquidas a través de una membrana filtrante, por la cual filtra únicamente Campylobacter y algunas otras pocas bacterias. Estos medios de cultivo se deben incubar en una atmósfera con microaerofilia para poder recuperar la bacteria que luego será identificada. Finalmente, Clostridioides difficile es una bacteria que se asocia a las diarreas intrahospitalarias y en pacientes que han recibido tratamientos antibióticos. También se dan, aunque en menor frecuencia, en pacientes de la comunidad y con otros factores de riesgo, pero el consumo de antibiótico y la internación previa han sido los factores de riesgo más importantes descritos. ¿Qué pasa con el HIV? Bueno, hay publicaciones de décadas atrás que hablan de una mayor incidencia de Haemophilus influenza, de Clostridioides difficile en los pacientes con HIV. En una primera etapa se asociaba con la infección misma por el HIV, que así como predispone a otras infecciones gastrointestinales, también podría ser un factor por sí mismo, un factor de riesgo para el Clostridioides difficile. Sin embargo, es cierto también que los pacientes con VIH tienen una mayor cantidad de factores de riesgo, no en cuanto a la diversidad, sino en cuanto a la frecuencia de su exposición a antibióticos y a internaciones. Y tal vez sea por eso que entre los pacientes con VIH se encuentre una mayor incidencia de infección por Clostridioides difficile. Lo cierto es que esta mayor incidencia está muy relacionada a la epidemiología del hospital y de cada sala del hospital. La bacteria produce la enfermedad porque produce dos toxinas, A enterotoxina y B citotoxina, ambas son antigénicas, y también todas las especies de todos los aislados de Clostridioides difficile, sean toxigénicos o no toxigénicos, tienen una enzima, glutamato deshidrogenasa o GDH, que es antigénica y útil para el diagnóstico. Algunas cepas más virulentas producen una toxina binaria que produce cambios en los enterocitos, pero no está muy claro cuál es su impacto en la enfermedad diarreica por esta bacteria. El diagnóstico etiológico requiere del microbiólogo y para eso las muestras de materia fecal van a ser sometidas a distintos tipos de diagnóstico. Pueden ser, es muy importante que en el diagnóstico se pueda detectar la presencia de toxinas, de ambas toxinas o al menos de una de las toxinas. Y también se pueden buscar los genes,
pero existen cepas toxigénicas que forman parte, toxigénicas en el sentido de que tienen el gen de la toxina, pero que no producen concentraciones importantes de toxina y que a veces forman parte de la microbiota habitual, y entonces esas cepas en realidad no son agentes etiológicos. Entonces, el hecho de poder detectar la toxina es muy importante. Pero, como vimos anteriormente, el diagnóstico se basa también en la clínica. Entonces, el dato clínico epidemiológico va a ser muy importante para llegar al diagnóstico definitivo. Y eso complementar con el diagnóstico microbiológico que pone el nombre de la etiología. ¿Sí? Entonces, existen equipos para detectar toxina en la materia fecal, equipos que detectan en la materia fecal los genes de las toxinas. Algunos detectan de ambas toxinas, otros particularmente de la toxina B, que es la que siempre está presente, aunque con mayor o menor sensibilidad. O también se pueden hacer cultivos para aislar, pero hay que demostrar que las cepas de los cultivos son toxigénicas. Las muestras son las heces líquidas, o heces diarreicas por lo menos, o pastosas. Se puede justificar unas heces pastosas en base a la epidemiología y a la clínica del paciente. Y se van a hacer los exámenes para detectar toxina, por ejemplo, los de citotoxicidad, que no son prácticos, entonces la mayoría de los laboratorios no lo emplean, y los más usados, que son los de detección de toxina en equipos de membrana, pero entre ellos hay equipos de ELISA y de inmunocromatografía. En este momento, los recomendables serían los de ELISA, sean ELISA por membrana o ELISA de placa. Y también el VIDAS da buenos resultados, entre los que son métodos relativamente rápidos que buscan la toxina. Estos equipos que buscan toxina también buscan la enzima GDH. Entonces, la enzima GDH por sí sola no hace diagnóstico, pero es un muy buen screening, porque tiene un alto valor predictivo negativo. O también se pueden hacer PCRs desde la materia fecal o desde los aislados. Luego tenemos los cultivos que previa selección de esporas se siembran en condiciones de anaerobiosis y cuando crece Clostridioides difficile se lo identifica y se hacen las pruebas de toxigenicidad pertinentes para confirmar que se trata de una cepa toxigénica. Esos resultados de GDH y de toxinas se interpretan dentro de algoritmos. Uno de ellos nos dice que si tenemos GDH y toxinas y ambas son positivas, sumado a que como pretest sabemos que el paciente tiene una diarrea y factores de riesgo para que sea causada por esta bacteria, entonces con esos antecedentes que tenga GDH y toxinas positivas, hace el diagnóstico de una infección por Clostridioides difficile. Cuando ambas pruebas son negativas, desde el punto de vista microbiológico, se descartaría debido al alto valor predictivo negativo que tiene la GDH. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos discordancias? Y la única discordancia válida es que sea GDH positivo con toxina negativa. En ese caso, no sabemos si se trata de una muestra que se tomó con anterioridad y no viajó rápidamente, no se conservó correctamente. Les cuento que las toxinas, desde el punto de vista antigénico, son inestables y más a temperatura ambiente. Por eso la muestra debe transportarse rápidamente o conservarse refrigerada en la heladera. Entonces, puede ser que la toxina se haya inactivado o que el paciente tenga Clostridioides difficile, pero como parte de su microbiota habitual y no sea la causa de la enfermedad infecciosa de ese momento. Entonces hay que ir a una segunda prueba, que puede ser un método molecular, una PCR por ejemplo, o el cultivo toxigénico. Una de las dos va a confirmar o va a descartar la infección. Si es positivo, bueno, confirma que el diagnóstico microbiológico corresponde a la infección por Clostridioides difficile y en caso contrario lo descarta. De esta manera, agradeciéndoles por su participación, terminamos con esta clase sobre diagnóstico bacteriológico. Espero que les resulte útil y de cualquier manera
vamos a tener una instancia presencial en la que podrán hacer preguntas y eliminar algunas dudas que hayan quedado. Les agradezco nuevamente por su participación y les envío saludos. Hasta pronto.